Dios les bendiga, hermanos, en este día. Una vez más, agradezco al Señor la oportunidad que nos da de presentarnos ante ustedes. Gloria a Jesús, con el propósito único de exponer la palabra. Continuamos con los estudios acerca de la epístola primera del hermano Pablo a Timoteo, y ahora nos va a ocupar el capítulo 3. Gloria a Dios. Antes que nada, vamos a dar gracias al Señor para que el Señor en este día, pues su gracia esté sobre nosotros y que imparta conocimientos. Padre, gracias por tu misericordia, por estar, Señor, de nuevo en este lugar para exponer tu palabra, Señor. Es en el nombre de Jesús que te pedimos que tú impartas conocimiento, Señor, que tu misericordia, Dios Todopoderoso, sea, Señor amado, manifiesta a nosotros, guárdanos, guíanos, Señor mío, y permite, Señor amado, que podamos sacar el mayor provecho de este estudio, Señor, que nos permites impartir. Gracias por cada uno, Señor, de los que están ahí afuera escuchando, Señor mío, Padre Celestial, y sosteniendo, Señor amado, el entusiasmo para que continuemos, oh Dios mío, expandiendo nuestra palabra. Recibe gloria, recibe honra, oh Dios, y danos sabiduría en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. En este día, como les dije ya, vamos a enfocar el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol San Pablo a nuestro hermano Timoteo. Gloria a Jesús. Y tenemos dos temas. Como les digo, la palabra de Dios es tan actualizada, hermanos, porque sacamos el provecho, gloria a Dios, como si fuera algo que alguien hubiera escrito hoy mismo. La necesitamos. Definitivamente, para caminar en este camino, la palabra de Dios es indispensable. No podemos desligarnos de ella. Gloria al nombre de Jesús. Necesitamos, hermanos, conocer la palabra de Dios, leerla diariamente, sacar el mayor provecho de ella bajo la unción del Espíritu Santo y ponerla en práctica, sobre todo, que es lo que garantiza que usted y yo un día estemos con nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. En este día, hermanos, pues vemos que este capítulo pues está dividido en 3 subtítulos. Tenemos los requisitos de los obispos, requisitos de los diáconos y el misterio de la piedad. Amén. Gloria a Jesús. Enfoca, hermanos, 2 cargos específicos aquí, ¿verdad? Y los requisitos para esos cargos, o sea, que las personas deben tener para ocupar esos cargos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora vienen las negativas: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Miremos, hermanos, las cualidades que el apóstol Pablo resalta, ¿verdad?, para ocupar el cargo de obispo. ¿Qué es un obispo? Bendito Dios. El obispo es un sacerdote cristiano que ha recibido orden de episcopado, o sea, tiene la facultad de ordenar ministros. Y esta palabra de obispo viene del griego episcopos, que significa vigilante, inspector, superintendente. Un obispo es un sobreveedor, o sea, que ve por encima de todo y de todos. Ve por encima de todo y de todos. Y él dice, hermanos, en el versículo 3, dice, gloria a Dios, pero en el versículo 1, palabra fiel. Esto significa que es una palabra responsable, probada, lógica, lo mejor, lo conveniente, lo que realmente conviene. Bendito Dios. Y vemos que él, hermano, resalta esas cualidades. Lo primero que él dice, hermanos, es que sea irreprensible. Mire esto, irreprensible. Inmediatamente una persona es designada en la iglesia con un cargo. No tiene que ser de obispo, pero sobre todo este cargo de obispo.
se le va a encontrar tachas. Inmediatamente alguien va a apuntar el dedo. Pero ¿qué pasa, hermanos? El Señor Jesucristo nos exhortó a nosotros, vamos a decir, dio a nosotros, gloria a Jesús, la orientación de que se van a levantar contra nosotros, pero que procuremos que siempre que alguien se levante acusándonos, sea mintiendo. De esa manera, usted y yo seremos aprobados por Dios. Lo primero que va a pasar es eso. Somos aprobados por Dios porque se está mintiendo de nosotros. No hemos hecho de lo que se nos acusa. Gloria a Jesús. Y además, hermano, esto nos trae tranquilidad. En ocasiones nos inmuta el espíritu, nos da dolor cuando alguien es capaz de señalarnos y decir cosas. Pero yo creo que cuando eso pasa en nosotros, claro, somos humanos, es porque no mantenemos en mente el que ya eso está escrito. Somos bienaventurados cuando de nosotros se digan, oiga, hermano, toda clase de mal. Usted se imagina que una mujer casta, pura, que es una mujer que se concentra en la crianza de su familia, de sus hijos, que ama a su marido, si le acusa de prostituta, ¿cuál sería la reacción de esa mujer? Gloria al nombre de Jesús. Dependería realmente de la conciencia que esa persona tenga, tenga como creyente y de la palabra de Dios. Está escrito. En ocasiones, pues, hemos sido acusados de cosas que jamás ni siquiera han pasado por nuestras mentes. Ni siquiera, hermano, nos imaginamos haciendo aquello. Y la gloria es de Dios, ¿verdad? Por algunas personas que han venido a nuestro socorro quizás y decir, no te defiendas. Yo creo que, hermano, que el juicio es doble. Cuando usted no se defiende sobre la persona que lo acusa, el juicio es doble. Porque Dios toma realmente, hermanos, el asunto suyo, la causa suya en sus manos. Pero miremos que la primera cualidad que el apóstol Pablo resalta es irreprensible. O sea, debe ser irreprensible. Gloria al nombre de Jesús. No que el capricho de alguien que venga a acusar a alguien sin ninguna base, eso no cuenta. Dice marido de una sola mujer. O sea, la poligamia, hermanos, en los caminos del Señor es totalmente condenada. No se permite la poligamia en la gracia. No se permite la poligamia en la gracia. La mujer debe tener un marido, el hombre debe tener una sola mujer. Hoy día podemos lamentablemente encontrar cuántos casos de hombres que predican la palabra y están contaminando los altares, hermanos, teniendo otras relaciones extramaritales. Su paga, hermanos, va a ser muy, pero muy grande, porque avergüenzan, ¿verdad?, el evangelio. O sea, realmente entorpecen la mente o las mentes de otros que quisieran creer, pero ven, hermano, la aberración que se está dando. Dios no tiene propósito de cambiar. Siempre digo, Dios no tiene propósito de cambiar su patrón de conducta. Sus estándares son los mismos, santidad. Y yo creo que una persona, un obispo, un ministro debe ser honesto cuando no está cumpliendo, hermano. Bájese del altar, bájese del altar. No tiene usted el derecho de quedarse en el altar si está contaminando el altar de Dios con, vamos a decir, incestos, o sea, o fornicación, adulterio, que sabe que en su mente, ¿verdad?, no hay pureza y está mirando cosas que no debe ver. Bájese del altar con honestidad. Usted le sirve a Dios. Yo le sirvo a Dios. Bajémonos del altar. Ojalá que tengamos las suficientes fuerzas para entender, hermanos, que el compromiso es con Dios, no con el hombre. Cuando se bajan de los altares es cuando ya se presentan las pruebas que no se pueden poner en duda y ya no hay otra cosa más que hacer que simple y llanamente romper la apariencia. La apariencia se rompió delante de Dios hace rato porque Él nos ve en el espíritu. Dios es espíritu y Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Sigamos con las cualidades. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. O sea, una persona con un carácter, vamos a decir, un carácter definido, firme, que no se deje llevar por cualquier comentario que se le haga. Bendito Dios, debe ser sobrio. Y lo contrario a sobrio es ebrio, o sea, una persona
que no tiene estabilidad. El ebrio sabe que se tambalea por el efecto del alcohol o de cualquier otra sustancia. Bendito Dios. Y no tiene estabilidad en sus pies. Pues el hombre de Dios que busque obispado. Y cuando dice el apóstol, si alguno anhela, es como algo continuo. Cuando una persona se da cuenta que tiene cualidades así, porque usted y yo nos conocemos, hermanos, sabemos las cualidades que están en nosotros. O sea, si nos examinamos con honestidad, sabremos lo que hay en nosotros. Bendito Dios. En ocasiones queremos una posición porque sabemos que la vamos a desarrollar bien para Dios. No para exhibirnos, sino que sabemos que tenemos las cualidades que esa posición conlleva para hacer un trabajo bien hecho y que sea de provecho para la comunidad, para nuestra congregación, para nosotros mismos. Sabemos que si se nos pone en esa posición, vamos a crecer espiritualmente, pero no solamente crecer, sino que vamos a dar todo lo que tenemos para dar en esa posición. Vamos a ayudar a otros. Vemos el beneficio no nuestro, sino de los demás en la posición que se nos va a designar. El apóstol dice, es como un anhelo continuo. Dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Porque realmente, hermanos, cuando una persona anhela obispado es porque se da cuenta que tiene esas cualidades positivas que el apóstol Pablo resalta. Que sea sometido a la palabra, dice, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. La prudencia, hermanos, es algo que el Señor elogia. Decoroso. O sea, hermanos, vamos a decir que una persona decorosa es una persona que es linda, no físicamente hablando, que es una persona con su comportamiento es digno de seguir, es bello. Eso es decorosa, con decoro, hacer las cosas con decoro. Hasta en la forma de nosotros conducirnos, hablar. Yo siempre digo, frente a una iglesia, cuando salimos, le digo a los miembros, tengamos cuidado, hermanos, ese vocerío, o sea, que gritamos y llamamos a aquel que está lejos, aquel llama fuerte y eso se ve tan feo. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Padre, estamos saliendo de la iglesia. ¿Por qué gritamos de esa manera? Que aún en nuestra forma de hablar y conducirnos, hermanos, haya decoro, haya belleza, haya delicadeza, que seamos personas no para impresionar a nadie, sino que transmitamos el sentir de Cristo. Gloria al nombre, el carácter de Cristo. Dice que debe ser prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es una persona que debe estar dispuesta a cuando recibe, ¿verdad?, otras personas, darle parte en su hogar si tiene la facilidad, compartir su mesa si tiene la facilidad. O sea, que nos preocupemos por las necesidades físicas de los que vienen a ayudar a la iglesia. O sea, un ministro, un evangelista, otro pastor que viene a visitarnos, que no pasemos así como por desatentos y no nos importe ni siquiera dónde va a comer, hermano, dónde va a comer, hermano, quién le recoge. O sea, que estemos al tanto de las necesidades de esas personas que vienen a ayudar a la iglesia. Si estamos nosotros en la posición de obispos, el obispo es, vamos a decir, es el presbítero, es el anciano, es el pastor, es el supervisor, es el ministro. O sea, tiene diferentes, se le llamó en la iglesia primitiva de diferentes maneras, pero un obispo es vamos a decir, una posición de preeminencia, una posición de mucha importancia. Es una persona en una zona, puede ser el obispo de la zona, es un pastor, un supervisor que no tiene solamente a cargo una iglesia. Es posible que ni tenga iglesia, sino todas las iglesias de la zona estén a cargo de esa persona. O puede ser que sea un pastor específicamente en un lugar, en un local designado. Gloria al nombre de Jesús, pero tiene muchísimos atributos también, hermanos. Gloria a Dios. Dice que sea hospedador y apto para enseñar. O sea, de ahí, hermanos, que deben revisarse al nosotros designar, si usted tiene, ¿verdad?, la obligación o tiene la posición para designar a un obispo, debemos buscar, ¿verdad?, en esas personas para los que tenemos esa posición vacante, esas cualidades, hermanos. Debe ser apto para enseñar, una persona que sepa predicar la palabra, una persona, bueno, hay muchísimas cualidades. Dentro de eso, apto para enseñar. Primero, hermanos,
el conocimiento, ¿verdad? O lo primero de lo primero es que dependa de Dios, ¿verdad? Que busque en Dios la sabiduría y la satisfacción, ¿verdad? Luego, hermanos, el conocimiento personal, que la persona sea preparada. Es la persona que va a estar en el altar y que va a proyectar la imagen de todos los hermanos que están sentados. De ahí, hermanos, que deben realmente proyectar una imagen aceptable, digna, delante de los que vienen muchas veces a examinar, a mirar. Bendito Dios. Y recordemos que la cualidad de irreprensible va a ser hasta que pongamos a esa persona. O sea, es posible que sea irreprensible, claro que sí, debe ser irreprensible, pero siempre van a haber dedos que se van a levantar para señalar, para buscar faltas. Gloria a Dios. Ojalá que las personas que sepan que tienen esas cualidades tan lindas realmente se pongan a la disposición, quieran realmente, hermanos, estar al frente para ser ejemplo para otros, ayudar a otros que están buscando cualidades lindas para servir a Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Ahora vienen las negativas. Dice, gloria a Dios, no dado al vino, no pendenciero, no dado al vino. Aunque sabemos, ¿verdad?, que en ese tiempo que se escribe, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo con relación al estómago y al vino que debía tomar. No se prohibía el vino totalmente así de esa manera, porque no había muchas medicinas y el vino se usaba para muchísimas otras cosas. Pero sabemos, hermanos, que el primer paso para que una persona se torne en alcohólico es una copa. Lo único que garantiza a una persona que no llegue a ser un alcohólico es que no tome. Es lo único, hermanos, que no tome, que no acceda ni social ni nada. Eso es lo que garantiza. Hemos visto cuántas personas dentro de las congregaciones, pastores que suben borrachos al altar o que suben hediondos alcohol al altar, ministros de otras religiones también, pero que se llaman ser cristianos. Usted muchas veces se dice, ¿verdad?, cómo suben a los altares borrachos, porque se les va la mano. Lo único que garantiza, les digo, que no caigamos en el alcoholismo es no tomar. Esa es la única puerta, será la puerta, no tomar. Si comenzamos con una copa, ¿cuántos comenzaron con una copa sin el menor propósito de hacerse adictos al alcoholismo? Y hoy lo vemos, adictos al alcoholismo. Eso es. Por eso nosotros propugnamos que no se tome. O sea, esa es nuestra posición, no tomar. Dice la palabra, no mires, no veas al vino cuando roquea, porque es atractivo y convence. O sea, que no nos deleitemos en algo que sabemos que nos va a llevar a una destrucción física y espiritual. Gloria a Dios. Sigue diciendo las negativas. No pendenciero. Es una cualidad, hermanos, que debemos tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces, por la posición que tenemos, creemos que debemos estar hurgando en las vidas de los demás y pendenciando lo que no nos importa. Dice la Biblia que no suframos, hermanos, por meternos en lo que no nos importa. Suframos por la causa de Cristo, pero no por lo que entremeternos en las cosas que no nos importan. No codicioso. La codicia es algo que puede venir en ese cargo porque es una persona que va a estar a la administración, o sea, puede dañarse. Imagínese usted si se pone un codicioso en esa posición. De ahí es que vemos, hermanos, cuántos ministerios, ¿verdad?, se han convertido en algo solamente material. Y es triste porque están descalificados delante de Dios. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas, pero tampoco codicioso de ganancias en general. O sea, no debe codiciar, la codicia no debe estar en nosotros. Dice, debe ser amable, apacible, no avaro. Debe ser amable y apacible, no grosero y mal hablado. No, gloria a Jesús. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es necesario, hermanos, que nuestros hijos irradien realmente una conducta digna, gloria a Jesús, de un hijo de Dios. Porque muchos hermanos van a encontrar tropiezo cuando nuestros hijos en la iglesia son los peores.
los que más desorden hacen, los que corrompen el altar, los que abusan de la gracia, hijos de pastores. Yo recuerdo una vez que 2 niños, uno era hijo de un pastor, el otro era hijo de un ministro que tenía mucha influencia en la iglesia. Y el hijo del ministro estaba subiéndose en una puerta de hierro que podía romperla. Y el hijo del pastor le dijo, bájate de la puerta. Y el niño le dijo, ¿por qué me mandas a bajar? Porque mi mamá es la pastora en esta iglesia. Bájate, yo soy el hijo de la pastora y te puedo mandar a bajar de ahí. ¿Sabes lo que le dijo? El otro niño le dijo, tú eres el hijo de la pastora, pero yo soy el hijo del que más diezmo da en esta iglesia. O sea, hermanos, que en ocasiones la posición de nuestros hijos, la posición que tengamos influencia a nuestros hijos, y es posible que alguno de ellos crea que tiene mucho derecho porque es hijo del pastor o del diácono o del ministro que está en más alta posición. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no influir en nuestros hijos de manera que ellos piensen que pueden hacer cosas prohibidas porque están en posición de ventaja. Gloria a Dios. Y el ministro, el obispo, debe ser amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, crear conciencia en nuestros hijos, hermanos, de lo que es la santidad de Dios. Ellos deberían ser ejemplo, pero buen ejemplo, no mal ejemplo. Gloria a Dios. Dice que tenga a sus hijos en sujeción. Es triste, hermanos, ver cómo, y esto no se refiere allá a un hijo que salió de la casa, se refiere a los que tenemos bajo el techo, hermanos. Debemos crear conciencia en nuestros hijos, hermanos, de que el que está, bueno, ustedes comparten la música aquella que está pasando por ahí. Debemos crear conciencia en ellos, hermanos, de que el que está bajo mi techo debe ser cristiano, debe ser creyente, debe someterse a la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Dice, hermanos, no un neófito que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Se puede envanecer si es un neófito, lamentablemente se puede envanecer. No un neófito que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Algunas veces personas recién llegadas a la iglesia, hermanos, se le da posición, hermanos, de que no pueden realmente ellos ejercer el cargo que se les confiere, y muchas veces los designamos porque nos convienen en esa posición, porque queremos que ellos estén ahí, porque pueden quizás ofrecer beneficios a la iglesia de materiales, y es como vendiendo cargos en la iglesia, hermano. Eso se da. No, yo lo quiero ahí porque ese me va a ayudar a esto, déjalo ahí. Cuando se le pone el compromiso, él va a estar cerca de mí siempre, me va a llevar, me va a traer, va a moverse, va a hacer esto, va a hacer aquello. Es una persona muy diestra y yo la quiero ahí. Sin examinar, hermanos, que sea irreprensible. Es una persona nueva que comienza, puede envanecer. Si eso lo vemos, hermanos, que pasa cada rato, que se designa una persona neófita y se envanece. Luego tenemos que bajarla o quitarla, lamentablemente, quitarle los cargos, porque el trabajo que está haciendo no lo está haciendo bien para Dios. Dice, hermano, que también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy importante esto, hermanos, porque sería muy fácil, y es muy fácil, siempre les digo, 2 o 3 horas, 4 horas, quizás 5 horas que tengamos que estar entre hermanos. Es muy fácil ser cristiano, impresionar a otros, observar buena conducta. Quizás no se nos ponen a prueba todas las cualidades que tenemos, ¿verdad? Entonces nos somete a presión para reventar o para hacer cuantas cosas estarían mal y dejarían ver lo que somos. No tenemos el tiempo quizás en el tiempo que compartimos de que fallemos de esa manera. Sin embargo, dice la palabra que debe tener buen testimonio de los de afuera también, hermanos. Yo siempre digo, hermanos, que los mejores jueces, aunque no debemos tener jueces, pero siempre hay jueces, siempre va a haber jueces. Ese que dice que no me juzgue es el primero que juzga, olvídese de eso. Ese que dice porque no me juzgue es el primero que juzga. Pero, hermanos, los mejores parámetros para la vida cristiana de un ministro, de una persona, son sus hijos y sus esposos, los que comparten con él, los que conviven con él, los que pueden dar testimonio de él.
O sea, hablando de un testimonio físico, porque el Espíritu Santo debe dar testimonio de nosotros. Gloria a Dios. Alguien debe dar testimonio de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Y muy importante, hermanos, como les dije, se les decía varios nombres. En la iglesia primitiva el pastor era llamado de diferentes nombres. Al presbítero se le llamaba anciano también, pastor, obispo, supervisor y ministro. Y es algo, hermanos, que debemos resaltar. Nunca, nunca, nunca se le llamó reverendo. Reverendo es algo terrible, algo que merece respeto, algo que merece reverencia, algo que no se cuestiona, algo que se acepta simplemente como es, algo que no, realmente yo no tengo derecho a cuestionar la capacidad, la autoridad, la santidad de lo terrible, o sea, del reverendo. El único reverendo, hermanos, es Dios. O sea, es un término como que simple y llanamente, hermanos, se acuña a la persona de Dios. Él es reverendo. Él merece toda reverencia. Hoy día tenemos cuántos afiches, cuántos badges, o sea, cosas que nos ponemos aquí, reverendo, reverendo, reverendo. Y ojalá que tantos reverendos no muramos reventados en el infierno. El Señor reprenda al enemigo y que entendamos, hermano, porque mire, hay envanecimiento. Con esa palabra algunas veces y casi siempre, hermanos, usted ve que se procede muchas veces, hermanos, tan mal. O sea, no llevamos ese título de reverendo con la altura que deberíamos llevarlo, porque es que no nos cabe, a nosotros no nos cabe la palabra reverendo. No deberíamos ser reverendos, que se nos llame reverendos. ¿Por qué? El único reverendo es Dios. Yo no estoy de acuerdo con que a mí se me diga reverendo, aunque el hombre le haya dado el título a uno. A mí no me gusta, y no es porque soy la más humilde. Simplemente entiendo, hermano, que es un término que le corresponde a Dios. Reverendo es sinónimo de terrible. O sea, infunde temor, un temor santo al que debo yo doblegarme. Es una deidad, el reverendo es una deidad, es un Dios incuestionable. Bendito el nombre de Jesús. Dígale, hermano. Siempre les digo, hermano, que el título más alto que se ha acuñado en el reino de los cielos y que se va a usar con usted y conmigo cuando lleguemos allí es el de siervos. Ven, buen siervo y fiel. Esa cualidad de fidelidad, aleluya, es lo que realmente nos va a dar a nosotros el pasaporte a entrar al cielo. Siervo fiel, buen siervo y fiel. Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria al nombre de Cristo. Bendecimos a Dios. Ojalá que entendamos la palabra. Bendito el nombre de Cristo. Debe tener buen testimonio, no solamente con los de adentro, pero también con los de afuera. Triste, hermanos, escuchar algunas veces como hay personas que dicen que es pastor. ¿Cómo puede ser? No, pero no puede ser. Esa persona trabaja conmigo y es pastor. Ay, pero ven acá. Y si ese es pastor, entonces yo soy Dios. O sea, ¿por qué? Eso engloba, ¿verdad? Vamos a decir que cualidades negativas que se han visto en esa persona, porque no llevamos en altura la posición que Dios nos ha dado, hermanos, en la tierra como hijos de Él. También el apóstol Pablo enfoca a partir del versículo 8 hasta el 13 la posición de diáconos. De manera diferente y de manera totalmente no opuesta, pero sí diferente, de manera que debemos resaltar. El obispo, podríamos decir, un obispo tiene la potestad de nombrar a un diácono. El diácono es un siervo. El diácono es la persona que yo le digo que el diácono es el utility de la iglesia. Va a hacer todo lo que se necesite dentro de su capacidad. Estará ahí para establecer el orden, para limpiar los muebles, para limpiar el piso, para cambiar la bombilla, para cuántas cosas está el diácono. El diácono también, hermano, se le exige que tenga cualidades para que puedan llevar a cabo un trabajo elogiable delante de Dios. Los diáconos, dice asimismo, deben ser honestos. Cuando se dice honesto, hermanos, o sea, es una cualidad
Gloria a Jesús. La honestidad es lo que hacemos. Gloria a Jesús. Y siempre, hermanos, oímos algunas veces que se predica, sea honesto delante de Dios. Y yo le digo siempre a los hermanos y a mí misma me digo, yo no tengo que ser honesta delante de Dios, porque una vez que yo soy honesta conmigo mismo, que yo sé lo que soy, que yo sé lo que hago mal y que yo admito que no soy lo perfecto, que yo he pecado delante de Dios, estoy siendo honesta conmigo y Dios se complace con aquello. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios conoce lo que hay en el corazón suyo. Es un acto de fe decirle a Dios, a usted decirle a Dios lo que está mal en la vida suya. Señor, he pecado. Usted está siendo honesta con Dios, pero una vez que usted fue honesta con Dios, ya usted ha sido honesta con usted también. Lo primero es ser honesto conmigo mismo para entonces abrirme con Dios por un acto de fe, no porque Él desconozca lo que hay en mi vida, porque Él lo sabe. Y si caminamos en ese orden, hermanos, en esa tonalidad, yo creo que vamos a crecer espiritualmente. Porque es que algunas veces, hermanos, caminamos tan indiferentes, sabiendo que estamos infringiendo las normas divinas, porque desconocemos o porque, no sé, tiramos a la basura el hecho de que Dios es omnisciente. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Él quiere que como un acto de fe yo confiese, pero ya yo me he confesado conmigo misma y yo he llegado a la conclusión de que no soy lo que Dios pide que sea. Entonces el Señor se complace con ese acto de fe que yo vengo a manifestar delante de Él. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, o sea, hermanos, que no tengan doble personalidad, que me manifiesten sinceridad a mí, luego que yo salga, pues, venga el hecho de que la insinceridad venga al corazón de ellos, no dados al mucho vino, también igual que el obispo se le reprime, ¿verdad? El alcohol, no codiciosos, no debe codiciar, dice tampoco de ganancias deshonestas, no codiciosos de ganancias deshonestas. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, o sea, someternos a la palabra de Dios con conciencias limpias. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Gloria a Dios. Hay diferentes posiciones, hermanos, en las congregaciones hoy día. Y yo creo que para todas, hermanos, debemos buscar, ¿verdad?, que personas cualificadas, aprobadas, dice que debemos someterlos a prueba, sean puestas en esos puestos, las personas correctas, que van a traer bendición, hermanos, que van a proyectar la imagen de Jesucristo a la congregación, que van a ser de bendición para ellos mismos y para sus hijos. Es lamentable, hermanos, pero hay cónyuges inconversos, hay hijos inconversos en las casas que quizás nacieron en el evangelio, crecieron en la iglesia, pero al ver la conducta de sus padres que tienen quizás obispado, quizás diaconado, quizás son ancianos de la iglesia, hermanos, se desligan del evangelio. Es como si lo que haces no me dejas oír lo que dices. Como que estamos golpeando mientras estamos hablando y nuestra voz no llega a los oídos de los que están para escuchar. Lo más lindo para un ministro, para un obispo, para un anciano, para un vamos a decir, diácono, para todos los que ministramos en la palabra, hermanos, en la iglesia, es que nuestros hijos, yo siempre digo, hermano, mis hijos, yo me cuido para que ellos entiendan, gloria a Jesús, que como humana yo busco la perfección en Dios. No soy perfecta, no somos perfectos en nosotros mismos, pero que entendamos, hermanos, seamos honestos con nosotros mismos. Proyectemos a Cristo. Tenemos un compromiso, hermano, crucial con nuestros hijos. Hay muchos hijos retenidos en la casa, muchos esposos inconversos que nunca, hermanos, van a hacer profesión de fe. Muchas esposas inconversas que nunca van a hacer profesión de fe. Porque dicen, tú lo ves en la iglesia y con el cariño que saluda y eso, pero aquí es un grosero. Aquí no tiene forma ni para mí ni para sus hijos. O sea, hermanos, debemos tener mucho cuidado. ¿Qué proyectamos nosotros?
porque hay cosas que no se van a ver, hermanos. Y es por ello que el apóstol Pablo, al comenzar este capítulo, estas palabras, dice, si alguno anhela, o sea, que debe estar en mí el yo saber qué puesto puedo desarrollar en la iglesia. Los pastores generalmente buscan, hermanos, hombres, mujeres, miembros que se pongan a su disposición. Pastor, si usted necesita un diácono, yo estoy aquí. Yo tengo esas cualidades. Pastor, si usted necesita una persona frente al comité de oración, yo estoy aquí. A mí me gusta orar. Pastor, si necesita alguien en el comité de predicación, me encanta ir allá afuera a predicar la palabra y a buscar las almas. Yo diría, hermanos, que los puestos y designaciones serían mucho más productivos si parten de las personas que pueden hacer el trabajo y no que se imponen simple y llanamente, que el pastor dice, bueno, este va a ser este va a ser esto va a ser el otro. No, hermanos. Cuando yo creo que alguien se ofrece porque tiene las cualidades y el deseo de trabajar, sería mucho más productivo el desarrollo de ese cargo al final del año, cuando ya vamos a entregar el año. Gloria al nombre de Jesús, cuando vamos a cambiar de directiva. Ojalá que haya en nosotros el deseo, hermanos, de servir, pero que también entendamos qué podemos hacer en la congregación para el bien de todos. Gloria a Dios. Estos también sean sometidos a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Mire eso, es una cualidad común en ambos cargos. Uno es muy alto. Yo no diría que el diaconado es un cargo bajo, pero algunas veces lo consideramos como que no tiene tanta importancia como el obispado, porque el obispo puede designar al diácono. Bendito el nombre de Jesús. También se habla, hermanos, aquí de las mujeres, o sea, era algo que se estaba dando en la iglesia, ¿verdad? De Efeso, y el apóstol pues quiere que Timoteo esté alerta con esta situación de las mujeres. Dice, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Este versículo 11, pues, realmente se refiere a nosotras las mujeres, en este caso las mujeres que estaban en Efeso, deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Vuelven al versículo 12 a retomar los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien a sus hijos en sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, se podrían designar posteriormente después vamos a decir que un tiempo ejerciendo el diaconado es como un tiempo de prueba. Ahí se va a manifestar muchísimas cosas, porque déjeme decirle, el diácono puede estar en muchísimas posiciones en la iglesia, hacer muchísimas actividades en la iglesia. Muchas, hermanos, que van a poner a prueba su paciencia, su destreza, quizás para hacer cosas, ¿entiende? Expertise, como dicen, o sea, ¿qué puede hacer realmente con propiedad? Gloria a Jesús. ¿Qué puede hacer que se elogie? O sea, qué sé yo, reparando, haciendo esto, haciendo lo otro, limpiando la iglesia, donde es bueno, porque va a tener una gama de campos en que trabajar el diácono. Los diáconos son muy necesitados en la iglesia. Son personas generalmente muy listas, o sea, rápidas de mente, que piensan rápidamente. Gloria al nombre de Cristo. Vemos, hermanos, que los diáconos pueden ser también ujieres. O sea, guardar la seguridad de la iglesia. ¿Me entiende? Se va a caer un niño, hay un mojado, hay esto, hay que limpiar rápido esto, un suape. Limpiar, recoger, organizar, estar siempre dispuestos para donde se les necesite. Dios bendiga a los diáconos también, Dios bendiga a los obispos. Bendito el nombre de Jesús. Dice, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Yo me atrevo a decir, hermanos, que los que ejerzan bien el diaconado serán promovidos a muchísimas otras posiciones. Gloria a Dios. El diaconado es como una escalera para ascender. Aunque el obispado es como el tope de la escalera, vamos a decir, en el ministerio, porque tiene tantas cosas que puede hacer. Superintendente, gloria a Jesús, es supervisor, es designador, el obispo. Sin embargo, el diácono se deja gobernar. Gloria a Jesús, es una posición que quizás la consideremos más baja, ¿verdad? O baja frente a la al obispado,
Sin embargo, es como una escalera para ascender a muchas otras posiciones. Yo sé que los pastores, después que prueban a una persona en el diaconado, se dan cuenta si dan para otras cosas, indiscutiblemente. Gloria a Dios. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gloria a Jesús. Cuántas palabras preciosas, hermanos, que denotan lo que es la iglesia de Jesucristo. El apóstol, reconociendo, hermanos, esas cualidades de supremacía que denotan a la iglesia de Jesucristo, quiere, hermanos, que lo que se haga dentro de la iglesia, para la congregación, para el pueblo de Dios, que es para el mismo Señor Jesucristo, sean cosas bien hechas y de la mejor calidad. Dice, e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, a los gentiles, perdón, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Solamente ese versículo 16 es un mensaje preciosísimo. Podríamos hablar muchísimo. Lo vamos a dejar hasta acá, hermanos, para que no se me cansen, y luego enfocaremos quizás esos versículos en otra disertación aparte, diferente. Dios les bendiga mucho, les amo en el Señor y me gozo con que ustedes estén ahí. Ojalá que esto les ayude a ustedes como me ha ayudado a mí. Les amamos en el Señor. Gracias, Padre, te damos. Señor amado, por tu palabra que ha sido expuesta, predicada. Trae conocimientos a nuestras vidas y permite, Señor amado, que podamos, oh Dios, Señor Jesucristo, entender nuestra responsabilidad una vez que entendemos tu palabra. Vivir conforme a ellas, oh Dios, y dar testimonio de que tú vives en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos que escucha, Señor, y permite, oh Dios, que siempre podamos ser objeto, Padre, de bendición para otros y para nosotros mismos. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Será hasta luego. Es un placer siempre estar con ustedes. Les amamos en el Señor. Gloria a Dios.